Ahí está, gracias robot. Me recuerda que estamos en proceso de grabación. Bueno, si hay alguien que se dio cuenta del por qué la presentación tiene estos colores, que me diga en el chat y que pase a cobrar su décima a propósito. ¿Ya? Lengua y literatura, terceros medios A y B, 2021, ¿cierto? Clase número 13 del día lunes 24 de mayo. A ver, ¿alguien en el chat? ¿Alguien que dijo? Eh, ya, si saben, el que sabe, sabe. El que no sabe, callado. Dice el dicho. No, tranquilo. No les voy a explicar, pues ustedes tienen que, alguien tiene que saber. ¿Cómo no? Sí, pero tienen que saber por qué los colores, por qué esta presentación tan inusual. Yo siempre le pongo fondo y cosas por el estilo. Ahora no he puesto nada. Ya, ok. Actividad, entonces, reconocer los elementos del género narrativo para que ustedes los incluyan en la producción de un cuento. Hoy día lo que vamos a hacer es la revisión de la rúbrica que va a ser, va a estar disponible, ¿cierto? Para ustedes en Classroom más ratito. A propósito, ¿cierto? Yo tengo que habilitar la actividad que está ahí en espera. Actividad que van a tener, ¿cierto? Que realizar en corto tiempo porque se viene la prueba de unidad también. Así que hay otras cositas que hay que señalar. Eh, no, no, Silay, no. Y nada, no, esa es la respuesta. Ahí están los últimos dos compañeros que estaban en la sala de espera. Están llegando muy tarde, pues chiquillos. Si yo lo espero a ustedes, me corta tiempo de mi clase. Propósito, dice, el propósito es que ustedes produzcan un cuento. Venimos haciendo este mismo propósito en las últimas, por lo menos 4 clases, si no me equivoco. Producir un cuento que tenga, 3 clases, perdón. Producir un cuento que tenga las distintas, diferentes técnicas narrativas contemporáneas. Ya hemos visto, yo creo que hemos avanzado en todas ellas, las más importantes, por lo menos las que están eh, abiertas, que ustedes las puedan utilizar para su producción literaria. Compartirlo con sus compañeros es lo que esperemos que pueda suceder en un corto tiempo más, antes de que pasemos a la unidad 2, y generar un análisis literario a propósito de lo que ustedes van a ir planteando en sus cuentos. Así que se puede hacer, digamos, por tiempo más que nada, ¿no? Hacer un análisis, lo puedo hacer yo y se los mando. No, no. Ok, se los mando después por comentario en el mismo Classroom. Producir textos orales coherentes, perdón, textos orales escritos, en este caso va a ser un texto escrito, coherente y cohesionado para comunicar su análisis e interpretación de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos, aplicar lo que se llama proceso de escritura, que es escribir, corregir, reescribir, editar, ¿cierto? Ese es el proceso de escritura, que aquí tienen que ustedes ceñirse como modelo. Adecuar, obviamente, los textos que ustedes van a producir a las convenciones del género, en este caso estamos hablando de género narrativo, y específicamente, ¿cierto? Incorporar, lo que dice aquí en el propósito, técnicas narrativas contemporáneas. Esa es la idea. Lo del diálogo argumentativo lo dejamos solamente para la parte, ¿cierto?, de la retroalimentación y la guía, ¿cierto?, que lo voy a ir haciendo ustedes. También este diálogo que se supone que vamos a establecer a propósito de lo que podrían ser los resultados de sus trabajos, a propósito de una clase que podríamos dedicarle a eso, ¿cierto?, a revisar los alcances de sus textos. Yo seguramente les puedo ir destacando alguna cosa que usted vaya respondiendo, ¿cierto?, en eso de la producción de sus cuentos, ya, en su cuento mismo. Ya, a ver, me gustó esta parte, lo que dice el compañero, la volada en la que se fue, ¿cierto?, la compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿ya? Que generemos una suerte de diálogo también a propósito de lo que ustedes producen en el camino y en el resultado, en el producto final, ¿vale? Ok. Haciendo un flashback, y justamente una de las técnicas literarias que ustedes podrían incorporar en su producción es justamente esta de la anacronía. El flashback es un elemento de las anacronías y obedece, ¿cierto?, a hacer una retrospección corta, una mirada hacia atrás, rápida, ¿cierto? Lo último que estuvimos revisando fue justamente las características del montaje, y decíamos que el montaje como técnica le pertenece más al cine,
¿cierto? Esto es básicamente la idea de ir cortando, literalmente lo que está haciendo, ¿cierto? Este caballero aquí en la imagen, es cortar el metraje de película, ¿cierto? La secuencia fotográfica, que es una película, básicamente eso, cortar literalmente y ir armando una historia a propósito, ¿cierto? De estos recortes. Una especie de como de collage visual, audiovisual, perdón, en donde se va de acuerdo con el criterio no solo del montajista, como alguien autónomo, ¿cierto? También como un director que está encima de su trabajo, obviamente articulando esta historia a partir de lo que ellos vayan a considerar, esto contar primero, esto contar después, darle énfasis a esto, esta parte que podría estar muy extensa, hacerla más corta, más hacer una elipse aquí en esta parte, ¿cierto? Etcétera, etcétera, todos los recursos que significa, ¿cierto? Cortar y pegar de un metraje fílmico. Aquí alguien me está comentando algo, ¿sí? No, no tiene que ver con los colombianos. No, 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 no. No, no, no. A ver, algo más que está diciendo la. Muy bien, Benjamín Guzmán, excelente. Muy bien, excelente. Ahí está. Benjamín Guzmán se lleva los puntos, el punto, ¿cierto? No les voy a decir. Hay que preguntarle a Benjamín Guzmán. Él sabe, él sabe. Claro, es por eso. Triste celebración, no, a propósito de lo que bajó ayer, ¿cierto? Sí. Obviamente. No, son 94 años de historia, ¿cierto? De la Universidad de Chile. Se esperan petardo y a la noche, ya saben. No míos, pues yo ahí no tiro por mi perrito, ¿cierto? Lo respeto ahí, no tiro por artificial. Bueno, decíamos que el montaje puede ser, de acuerdo con la técnica cinematográfica, un montaje lineal o continuo, es decir, de A a Z, ordenada cronológicamente, no así con lo meticuloso de lo cronológico, pero entendiendo que esto va primero, esto va segundo, esto va tercero, así, de A a Z, ordenado, ¿cierto? O sea, puede ser de A H, a M, a P y Z, saltándose, pero entendiéndose que hay un orden, ¿sí? Una secuencia. También puede ser un montaje paralelo, es decir, diferentes escenarios y momentos, pero relatados de forma simultánea. Eso es como lo que podría ser considerado, ¿cierto? Como lo que sucede en un lugar y en otro al mismo tiempo, ¿cierto? Y mostrarnos esa secuencia, generalmente la que se usa para las llamadas telefónicas, las representaciones de las llamadas telefónicas en las series, en las teleseries, ¿cierto? En las películas, ¿cierto? Montaje alterno, es decir, diferentes situaciones en el mismo momento, ¿ya? Diferentes situaciones en el mismo momento. Eh, Espérate, me confundí aquí. El paralelo, diferentes escenarios y momentos relatados en forma simultánea. Eh, a ver, déjame verlo todo aquí, no me acuerdo. Ah, ya. Sí, 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 sí. Sí, esos son. Sí, esos son. El paralelo es como, perdón, es lo que hace Dark, esa es la idea, ¿cierto? Diferentes escenarios, diferentes momentos, ahí sí, diferentes escenarios y momentos, por ejemplo, del futuro y del pasado, pero contados de manera simultánea. Sí, se alternan esa imagen, ¿cierto? A veces se recurre, ¿cierto?, a esta técnica para poder mostrar el antes y el después de un personaje, o de una historia, o de un suceso, de un lugar, por ejemplo, también. No hay problema. El alterno es lo que les decía con respecto a las llamadas telefónicas, que se muestran en dos cuadros, lo que está haciendo la tele en este rato. Por ejemplo, no sé si están viendo las noticias, de repente se muestran las pantallas, ¿cierto? Distintas pantallas, lo que pasa en A y lo que pasa en B. Por ejemplo, en Plaza Italia está pasando esto o Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, etcétera. Eh, y en otra parte te voy a estar mostrando lo que está pasando, por ejemplo, afuera del Estadio Monumental. Entonces, a propósito de las votaciones, se mostraban ahí distintas pantallas, pero en la simultaneidad, o sea, en el mismo momento, en vivo, lo que está sucediendo, ¿no? Una cosa así. Se puede jugar a eso. El relato también usa esa alternancia, ¿cierto? Lo inverso es justamente hacer como en pantalla, hacer flashback, ¿cierto? Con la imagen. El montaje, ¿cierto? Se va para atrás o un raconto o un juego, ¿cierto? De alterar un poco la continuidad cronológica, ¿cierto? Del relato, jugando con la imagen. Y el americano es lo que vimos en Up, ¿cierto? En la primera parte del matrimonio del señor Fredricksen, ¿cierto? Con su esposa,
a propósito de Eli, ¿cierto? A propósito de cómo se sintetiza en 4 minutos la historia de amor de ellos de más de 4 décadas, podríamos decir incluso, ¿cierto? Porque ellos se conocían de cuando eran chiquititos, se casaron jóvenes, ¿cierto? Y vivieron una vida matrimonial bastante longeva, hasta cierto que ella finalmente fallece y pues, sí, todo lo que vimos, ¿cierto? Y nos emocionamos con eso. Ahora, esto del montaje cinematográfico está a disposición, a propósito de lo contemporáneo, está a disposición de las historias literarias, ¿cierto? Las que sean contadas en textos. Así, por ejemplo, en una novela podemos ver que de repente se toman, como por ejemplo, no sé, puede ser una novela de Stephen King. Piensen en Stephen King. De repente el Stephen King hace que cuenta la historia de un personaje, como en It, ¿cierto? Que cuenta la historia de un personaje y paralelo a lo que vive ese personaje, cuenta la historia de otro personaje, de todos los perdedores, ¿cierto? Del grupo de los perdedores, los cabros chicos que pelean contra el payaso asesino, ¿cierto? Muestran ahí los distintos personajes y las distintas historias personales que tienen ellos a propósito. Y que se supone que son paralelas. Entonces ahí decimos, eso es como un montaje alterno, por ejemplo. O de repente se hacen elipsis para contar la historia del payaso asesino, pues no, así su larga, extensa historia, ¿cierto? A propósito de cuando llegó a la Tierra, no les voy a hacer spoiler del libro para que lo lean, de cuando llegó a la Tierra, que fue hace mucho tiempo atrás, y que de ahí hasta ahora, estamos hasta época contemporánea, han sucedido muchos asesinatos y cosas extrañas, ¿cierto? En ese lugar. En la primera parte del texto, ¿cierto? Se hace ese plano americano, ¿cierto? O montaje americano, perdón, vale, con ese plano. Montaje americano que es hacer una elipsis de esa historia que es muy extensa, estamos hablando de miles de años, contado, ¿cierto? En un par de párrafos, por ejemplo. Ya, entonces, sí se usa. La idea de este recurso del montaje es que ustedes también lo puedan utilizar en sus cuentos, pues, en la producción de uno por lo menos, ¿cierto? O está dentro de las alternativas de uso de las técnicas, ¿cierto? Literarias contemporáneas. También está, ¿cierto? Esto de las relaciones intertextuales. Y decíamos que toda obra literaria no se da en un vacío, siempre se da en un contexto, en una línea histórica, ¿cierto? Del arte en general, ¿cierto? Y todo lo que podemos nosotros considerar como novedad, que nosotros estamos haciendo un cuento súper novedoso, nadie lo ha hecho jamás. Se trata de un vampiro que se enamora y tiene hijos. Espérate, los vampiros existen y han existido, ¿cierto? A lo largo entonces, al inventar un personaje, da lo mismo, ¿cierto? Que sea un personaje súper novedoso, ingenioso, ¿cierto? Puede ser un vampiro de mono animado, puede ser un vampiro vegetariano, puede ser un vampiro translúcido, ¿cierto? Como en la serie Amanecer, o que se llama así, Crepúsculo, no sé, no me acuerdo la saga Crepúsculo, que mostraba ciertos vampiros que se podían casar y tener hijos. Entonces, eso, eso que genera este personaje como rechazo, es producto, digamos, de que hay una historia literaria con respecto al personaje del vampiro y que no se estaba respetando en el código, ¿cierto? Estereotipado del personaje. Por eso que nos descolocó un poco, ¿cierto? Es que se pudiera casar y tener hijos. Se supone que un muerto, ¿cómo va a tener hijos? Entonces, rompe la lógica, entre comillas, de todo el personaje. Eh, obviamente, porque a lo mejor la autora no supo mucho esto de las relaciones intertextuales, lo importante que son, ¿cierto? También a propósito de los tributos, a propósito de las relaciones, de sentido que tiene una obra con la otra, de la valencia, de los homenajes, etcétera, etcétera, que pueden haber justamente en estas relaciones que se dan entre intertextos, obras, ¿cierto? Sea la obra que sea. Entonces es importante reconocer que si uno escribe un cuento, una novela, o sea, si una película, lo que sea, hay que entender que eso que uno genera, uno crea, está en directa relación, ¿cierto? Siempre con algo más. Aquí, por ejemplo, Picasso haciendo un homenaje a este cuadro de Diego Velázquez, clásico, ¿cierto? A propósito del 300 aniversario de esta misma producción artística de este pintor español. Ambos españoles, ambos de épocas diferentes, pero que guardan una relación a propósito de los estilos diferentes, pero
sobre un mismo tema que es en este caso las meninas. Bueno, hay muchas otras relaciones intertextuales que se pueden dar, de tributo, de homenaje, como decía, jugar con los nombres de los personajes. Mi personaje se podría llamar, no sé, por Juan Picapiedra, por ejemplo. Entonces es como Pedro Picapiedra, de los Picapiedra, la serie animada. O se podría llamar Homero Picapiedra. Entonces juego con los dos personajes, integro las características de estos dos personajes en un personaje nuevo. Homero Picapiedra que vive en Bajos de Mena. No sé, me invento un personaje, estoy contando una historia, o jugando nomás. Pero se entiende que a eso me refiero con relaciones intertextuales. La capacidad que nosotros tengamos de reconocer aspectos, ¿cierto?, de obras artísticas anteriores y que pueden ser consideradas, ¿cierto?, en mi producción artística personal actual. ¿Mm? Es bien interesante la idea de las relaciones intertextuales porque te potencia todo lo que yo, por ejemplo, aquí les voy a hacer justamente un juego en esta clase para que entiendan, digamos, también cómo podría ser catalizadora de un cuento, en el caso de ustedes, esta idea de la relación intertextual en particular. Esto sería la rúbrica. Yo aquí se las presento, ¿cierto? Como hoja, pero se entiende que esto va a estar especificado, ¿cierto? Y diagramado en puntaje, o sea, perdón, más que diagramado, ¿cómo se dice esto? Ordenado de acuerdo con el cumplimiento, ¿no?, ¿cierto?, de los aspectos que se están revisando aquí. Ojo con esto. Organización, ¿cierto? El texto tiene que tener una estructura, un principio, un conflicto, un clímax o un nudo y un desenlace coherente con la línea de acción. Acciones que pueden estar ordenadas, ¿cierto?, de manera lógica, con transiciones claras, conectores, formas lingüísticas, todo lo que se supone que ustedes manejan porque ya saben escribir y leer bien. No hay drama esto. Es la rúbrica de la producción del cuento. Estamos hablando de eso sin ahí. ¿Ves? No se está ganando la décima. Ideas y contenido. El cuento que ustedes tienen que escribir, un cuento inédito, un cuento original, de ustedes propiamente tal, ¿cierto? Ustedes son los autores. Ya, ok. Dice, el cuento tiene que presentar una línea de acción bien definida, desarrollada por medio de acciones orientadas hacia el desenlace de forma coherente. Ustedes pueden escribir, ¿cierto?, una historia no muy extensa, de eso vamos a hablar también a propósito de las características del texto. Desarrollo de personajes y de ambiente. Los personajes y ambientes son nombrados o aludidos, están bien caracterizados por medio de las descripciones. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere decir algo? La Fernanda Gallego tenía el micrófono abierto. ¿Fernandita quiere decir algo? ¿No? Ok. Estábamos acá, ¿cierto?, con respecto al desarrollo de los personajes y el ambiente, desarrollo del ambiente, que es el marco de la historia, que también es importante que se entiende. Esto es como natural, o sea, si yo digo, Juanito, estaba diciendo recién, Homero Picapiedra, que trabajador, ¿cierto?, que vive en Bajo de Mena. Ahí tengo el nombre del personaje, lo nombré, y estoy diciendo el lugar, y estoy haciendo el ambiente, teniendo, ¿cierto?, que Bajo de Mena es un lugar que tiene espacio y tiempo, ¿cierto?, específicamente. Sí, puede ser, pero ojo, la extensión, ojo con la extensión, por eso que ven entendiendo esta rúbrica como un ordenador para ustedes, ¿se entiende? Para que no se desboquen, ¿cierto?, también escribiendo, porque yo también tienen que entender que tengo muchas cosas que revisar todavía. Estoy en eso. De hecho, llevo la mitad de todo lo que tengo que revisar y he tenido tiempo, así como islas de tiempo que me permiten ir avanzando poquito, pero se van acumulando otros tantos más. Pero voy a llegar voy a cumplir con la tarea. Tranquilains. Con respecto a la creatividad, y aquí destaco, que es parte, digamos, de lo que tengo que destacar. Atento con esto. Esta es la parte importante del trabajo, del cuento que ustedes pueden. Bueno, es un cuento de un párrafo, de una línea incluso, de 7 palabras, como puede ser el texto más breve de los que se pueden tener en consideración. Pero lo importante es que tiene que ser creativo y tiene que tener estos efectos estéticos que ya hemos mencionado, que son los que
nos vinculan con con las clases que hemos hecho, que son lo que hemos dicho, ¿cierto? A propósito de los recursos de la narrativa contemporánea. Narrador en primera persona, ojalá, ¿cierto? Puede ser uno de estos cuatro: tiempo subjetivo, montaje narrativo o intertextualidad. Puede ser uno de los cuatro, o los cuatro, o dos de los cuatro, o tres de los cuatro, ¿cierto? Pero tiene que haber un recurso de la literatura contemporánea, por lo menos. Ahora, esto del narrador en primera persona es fácil, porque la historia está contada desde un yo. Ustedes cuentan así, a mí me pasó el otro día que estaba, por ejemplo, estaba chateando con mi pololo, ¿cierto? Y le estaba diciendo acerca de, y de repente vi no sé, ¿cachai? En primera persona. Me pasó a mí. O pueden usar el tiempo subjetivo y alternar, ¿cierto? Cuando yo digo el otro día, cuando estaba chateando con mi pololo, ya estoy diciendo, desordenando la historia, pues no estoy contando para adelante, sino estoy contando a propósito de un hecho pasado. Y ahí estoy alterando, ¿cierto? Estoy haciendo anacronía. O puedo hacer un montaje, ¿cierto? A propósito de hacer una elipsis. O a propósito de la idea, ¿cierto? Del montaje americano, o, qué sé yo. O jugar con las cuatro como técnica, ¿cierto? Incorporar las cuatro a propósito, o hacer una intertextualidad, recrear un personaje, recrear una historia en un contexto, por ejemplo, la Caperucita Roja en Puente Alto. Tiene que llevar un paquete, digamos, no sé, pues, la Caperucita Roja tiene que llevar las vacunas de Sinovac, ¿cierto? Al consultorio que está en la... Pero había un grupo de malhechores que la quería salvar. No sé, pues el lobo. Además, la bandilla de los lobos. No sé, pues ahí inventan una historia. ¿Cachai? Es como recrear historias clásicas a propósito, ¿cierto? De lo que podría ser en contexto más contemporáneo, o escenarios diferentes, o llevarla al futuro, y ahí hacen anacronía, ¿no? Daba mucho. La creatividad y el efecto estético es fundamental en el trabajo que tienen que hacer. Creatividad y efecto estético que tiene que ver con el narrador. Creatividad y efecto estético que tiene que ver, ¿cierto?, con la forma novedosa de contar, hacer un giro artístico, ¿cierto?, a lo que ustedes están contando. Y uso de recursos estéticos, literarios, perdón, se refiere a palabras, incorporar, ¿cierto?, metáforas, de repente visiones, jugar con los colores, jugar, ¿cierto?, con las texturas propias de lo que se está contando, que es importante también entender que un texto no es solamente contar una historia, sino también cómo contar la historia. Muchas veces en eso también hay harto de creatividad. ¿Ya? Aquí, bueno, también entender que su trabajo tiene que ser respetuoso de la ortografía, con una gramática correcta, un uso de vocabulario adecuado al tipo de texto, obviamente que depende del personaje que usted invente, ahí puede incorporar, por ejemplo, otras convenciones lingüísticas propias de los registros de los personajes. Por ejemplo, si un personaje es flight, no va a usted hablar como muy refinado, pues. Tiene que mostrarse, ¿cierto? En su esencia flight, por ejemplo, o sea, forma de hablar, garabatos, qué sé yo, dentro de los diálogos narrativos que ustedes pueden incorporar. No sé, pues ahí lo dejo para que ustedes lo vean. ¿Ya? Esa sería la rúbrica, más o menos. Yo ahí los voy a explicar bien va a estar a disposición de ustedes, ¿cierto?, en Classroom, para que la puedan incorporar y manejar, ¿cierto?, en la producción de sus textos, ¿ya? Para que sean aprobados. Entender que los cuentos, aquí es importante con respecto también a la extensión, a la estructura, ¿cierto?, del texto mismo, los cuentos son textos breves, ¿ya? Aquí hay unas convenciones que tenemos que ir acogiendo, que tienen que ver con la extensión. Cuando hablamos de breve, entre 100 y 30.000 palabras. Ahora, yo les pido que sean más cercanos a la idea de 100 palabras, ¿ya? No tan, porque imagínense que les revise a todos, que todos se vayan en la bola y que todos me escriban cuentos de 30.000 palabras, ya. Termino en diciembre de entregarles las notas. La idea es que sean textos breves, dentro de lo posible, incluso podría ser hasta menos de 100 palabras, si pueden. Ese sería como el desafío, estar cerca del rango de las 100 palabras, ¿ya? Superior a 30.000, ya estamos hablando de novela, por eso estoy diciendo que traten de ser más acotados con respecto a la extensión. Alguien me está diciendo algo en el chat. Chiquilines. Es que, Kimberly, no quiero hablar de párrafos, ¿ya?, específicos, porque entiéndase que, bueno, voy a mostrarles a continuación la estructura del cuento, para que entiendan, digamos, que más o menos cuántos párrafos deberían ser.
pero ni siquiera por párrafo tienen que medirlo, sino piensen más bien en la cantidad de palabras, ¿ya? Y por eso que usan el procesador de textos, Word, por ejemplo, abajo de la barra de abajo, ¿cierto? Del procesador de texto pueden ustedes poner un contabilizador de palabras, de caracteres, ¿cierto? Y ahí ustedes van a ir cachando, ¿cierto? Si cumplen o no cumplen con la cantidad de palabras que estoy pidiendo mínimo, o alrededor de aproximadamente, ¿cierto? Serían 100. ¿Alguien tiene tiene el audio abierto? No sé quién es. Chiquilines, gracias. Ok. No hice la volada, como trato de decirlo. Unidad de acción. Un cuento posee y desarrolla una acción central de carácter ficticio, ¿ya? Una acción, dice, por lo menos, no se pierde en acciones secundarias o innecesarias. El cuento es algo puntual, ¿ya? Una idea central, desarrollada, ¿cierto?, de manera acotada, porque no tengo tanto espacio, tantas palabras para poder hacerlo. Se caracteriza entonces por la unidad y por la brevedad, en concordancia con la idea, ¿cierto?, de la cantidad de palabras. Lo mismo, pocos personajes. No son necesarios, ¿cierto?, que estén incorpore personajes, sino que se enfoque en un personaje principal, que podría ser que está contando la historia, por ejemplo, y a partir de ese personaje vaya usted, ¿cierto?, desarrollando la acción, ¿cierto? Solo son necesarios los personajes que usted necesite para el desarrollo de esa acción, no otras, ¿ya? Pocos personajes intervienen en el cuento. Dinamismo, eso quiere decir que el cuento no retarda el tiempo narrativo, dando detalles superfluos o desarrollando episodios secundarios. Todos los elementos del cuento están organizados de manera encadenada para atrapar al lector y conducirlo, ¿cierto?, a un final rápido e inesperado. Corto, ¿cierto? Es como Cortázar lo define, ¿cierto? No sé si ustedes han visto peleas de box, que las peleas de box se dividen en 12 rounds, ¿cierto? Ya, pues. El, el, escribir un cuento, ¿cierto? Es como ganar por nocaut. O sea, salir al ring, papá, papá, combo, listo, y tumbado el adversario, está listo. Eso es un cuento. Ir a la cinco papas, ¿cómo se dice? 2 cucharadas y a la papa, una cosa así como corta, precisa. No a extenderlo, ¿cierto?, a los 12 rounds que puede hacer la pelea. No hacerlo largo, como puede ser una novela. Corta, breve y precisa. Buscar el knockout, ¿ya? Esa es la idea. Final, y a propósito de esa misma idea, el final debe ser la clave del cuento, porque en el final se debe romper esa idea de lo esperado, ¿cierto? Generar algo inesperado, súbito, obviamente adecuado y coherente con la trama, la acción relatada, ¿se entiende? Aquí yo quiero también explicarles la estructura. Y respondiendo un poquito a la idea de lo que me pregunta Kimberly, ¿cierto? Entendiendo que los cuentos deben tener una estructura más o menos definida. Debe haber una presentación, debe haber un desarrollo, debe haber un nudo y un desenlace. Ahora, esto puede ser un párrafo por cada una de estas partes, pueden ser 3 párrafos, presentación, 1, desarrollo y nudo, 2, desenlace, 3 párrafos, ¿cierto? O puede ser un párrafo que tenga, ¿cierto?, la idea del nudo y del desenlace. Y el lector se imagina el desarrollo y la presentación, por ejemplo. La idea es que jueguen a que hay una estructura, ¿cierto?, más o menos establecida, y que de acuerdo con esa estructura ustedes pueden, por ejemplo, en un montaje, podrían poner el desenlace al principio, y jugar, alterar, ¿cierto?, o sea, el orden de los elementos. No necesariamente contarme una historia como ordenada cronológicamente, jugar a eso, ¿cierto? Partir con el final, o partir el medio, ¿cierto?, de la historia y en la medida que se va contando, el lector va infiriendo la presentación, las características del personaje, qué sé yo. Bueno, ustedes jueguen con eso, pero puede ser mínimo, ¿cierto? Lo mínimo que puede ser un texto que yo he visto y que cumple con esto de la estructura, por eso le estoy diciendo que un texto puede cumplir con esta estructura en 7 palabras, por ejemplo. Lo que hace Augusto Monterroso en el cuento El dinosaurio, que lo busquen ahí, lo googleen. Augusto Monterroso, El dinosaurio, en ejemplo, ¿cierto?, de cómo cumplir con la estructura necesariamente, ¿cierto?, pero en 7 palabras.
así tal cual. En la presentación se menciona el personaje, protagonista, perdón, y sus motivaciones, el conflicto y el ambiente en el que se desarrolla la historia. Ahora, claro, en 7 palabras, el autor aquí de Augusto Monterroso, en este caso, ¿cierto?, presenta al personaje, pero el conflicto nosotros no imaginamos el conflicto por las características del personaje. Lo que nosotros vamos a entender del personaje, ¿cierto?, de esta historia, el dinosaurio, por ejemplo. El ambiente también en que se desarrolla también es parte del lector, más que del que está escribiendo. En el desarrollo, ¿cierto?, el protagonista se va a enfrentar a diferentes pruebas o desafíos, incorporando otros personajes si fuese necesario, y el conflicto, ¿cierto?, aumenta de tensión, pero no aumenta de acciones, sino de tensión. La tensión como que va escalando en un creciendo, ¿cierto?, de, de complicación, ¿cierto?, hasta llegar a un punto máximo, ¿cierto?, que sería este nudo. El nudo, ¿cierto?, las acciones o la acción más bien, alcanzará un máximo de tensión, la cual se va a resolver en el desenlace. Yo digo ahí favorablemente, y pongo asterisco, ¿cierto?, porque ustedes van a ver si el final es cerrado, se favorece al autor, ¿cierto?, es cerrado, se resuelve, o que abierto. Y aparentemente eso no favorece mucho al protagonista. Ustedes juegan a eso, ¿cierto? Yo lo dejo libre. Puede ser también un final cerrado y no favorable, ¿cierto?, para el protagonista. El protagonista se muere, por ejemplo, o no logra su cometido. Ve truncada, ¿cierto?, su acción, no sé, etcétera. Ahí ustedes juegan a eso, ¿ya? Y también algo importante que no estaba señalado en la rúbrica, que el título del cuento es súper importante porque el título es la forma de entrar al texto. Así que pongan atención que el título también sea acorde con el argumento de la trama, ¿cierto?, del cuento que ustedes van a producir, ¿ya? Que sea una clave, una llave que abre la puerta, ¿cierto?, de la historia que ustedes me quieren contar en su cuento. Y lo más importante es que el texto tiene que ser inédito, o sea, háganlo ustedes mismos. Hay un ejercicio para que ustedes también entiendan que la literatura les permite, les favorece en el sentido, ¿cierto?, de que les da la posibilidad de que sean ustedes mismos, po, y que cuenten la historia, ¿cierto?, que quieran contar, y que reflejen lo que quieran reflejar, ¿cierto?, de sus propias vivencias, de su convivencia con el entorno en el que estamos, o sea, como una vía de escape, una válvula de escape, veanlo este ejercicio literario también. Ya. Ojo que también hay puntos por la puntualidad. No estaban en la rúbrica específicamente, pero es importante que sean puntuales. Hacer un esfuerzo de entregar el texto, ¿cierto?, dentro del plazo que yo les voy a plantear. Usen el procesador de texto Word o alguno similar si tienen un Mac. No sé, pues ahí ven qué procesador de texto tienen Mac para que puedan corregir, compaginar, contabilizar la cantidad de palabras. Recuerden, mínimo de palabras o alrededor de 100 palabras, ¿cierto? Es lo que yo espero que hagan ustedes. No debe tener falta de ortografía, a menos que esté, ¿cierto?, esté pensado así su texto. Y por sobre todo indicar en el texto mismo su nombre y curso, porque todavía tengo gente que me escribe textos a nombre con los correos de los papás o de los primos, del tío, ¿cierto? Y no necesariamente son correctos en eso de señalar quiénes son ustedes. Tengo un par de casos, ¿cierto?, que no sé, de trabajo que he revisado que no sé quiénes son, ¿ya? Así que ahí voy a tener que buscar hacer una investigación criminalística para cachar quiénes son los que escribieron el texto. Voy a ver el chat, chiquillos. Sí, no, tranquila Fernanda, no hay problema. Entiendo eso, a mí me ha pasado también. Tienen una infinitud de temas, chiquillos. A propósito de lo que están diciendo en el chat, hay una infinitud de temas que son inagotables. La literatura da para mucho, sobre todo hoy en día que estamos hablando piensen, por ejemplo, en las series animadas que han salido últimamente, pues, o sea, ni más ni menos. Lo que vamos a ver, como ejemplo, les puede servir también como inspiración. La entrega dentro del plazo establecido o el mismo día de acabado el plazo. Eso es puntualidad, ¿ya? Ahí tienen el máximo puntaje. Por si tienen alguna diferencia de puntaje, puede ser que lo hayan entregado 12 horas después o 24 horas después y ahí va a ir bajando la nota. Importante que esto va a estar disponible a partir de mañana como tarea en Classroom y que espero que lo puedan entregar. Aquí pueden ustedes, ¿cierto?, discrepar un poquito con respecto, porque es algo que hemos estado trabajando desde hace tiempo, así que tienen una semana más o menos, ¿cierto?, para que puedan entregar su trabajo. ¿Podría extender?
el plazo, ¿cierto?, para el día miércoles 2 de junio, ¿ya? Para que no coincida con la fecha de la prueba de unidad, porque viene también una cosa muy sencilla que no quiero que se compliquen, que va a ser, digamos, y que es necesario hacer porque me lo están pidiendo de UTP, ¿ya? Entiéndase, entiéndase, ¿cierto?, que en sus trabajos tienen que ser creativos y originales, súper creativos, súper originales. Todavía tienen reminiscencias de la infancia, así que imaginación les debe sobrar todavía, así que háganle caso a eso, a esa parte infantil que está en cada uno de ustedes todavía. Expresen sus emociones y sentimientos. Vean que eh, aprovechen, ¿cierto?, esta instancia, la instancia, ¿cierto?, de escribir un cuento que les estoy presentando como tarea, aprovechenla también como una válvula, como les decía recién, como una válvula de escape. Que aprovechen esta instancia para expresar lo que sienten, lo que les emociona, ¿cierto?, lo que les inspira también. Jueguen a eso. No lo entiendan como una tarea, una obligación. Véanlo como una posibilidad de ser súper originales con ustedes mismos y respetuosos de ustedes mismos. Y a propósito de eso, obedezcan a su estilo personal. Sean, receptores de sus propias historias. Alain, ni un drama, todo lo contrario. Ojo con eso de los audiolibros. Yo no soy, nunca jamás he sido, digamos, detractor de audiolibros. Lo que podría ser como un poco lo que estaba preguntando sobre el audiolibro del libro que tienen que leer, de Siddhartha. Sí, ningún drama, todo lo contrario. Lo que sí les podría, como de lo que podría discrepar es que si hay películas, y las hay, que vean la película y que entiendan una historia diferente con respecto a lo que se supone que es la lectura del libro. Y lo otro es los resúmenes, que también hay que tener cuidado porque muchas veces los resúmenes omiten información importante, trascendental con respecto a la historia que están resumiendo, sobre todo si están hechos por personas que son expertas en hacer resumen. ¿Ya? Así que cuidado con eso, ojo con eso. Ya, les decía, volviendo a la tarea, escúchense a sí mismos, dice ahí. O sea, lean sus textos, véanse a sí mismos en esos textos. Traten de reflejarse, pero también jueguen a eso de la creatividad, denle el color, ¿cierto? Y escenarios nuevos y jueguen, ¿cierto? También con todo lo que se pueda disponer para la creación de un texto a partir, ¿cierto?, de su inventiva. Traten de escribir desde ustedes, como les digo, ¿cierto? Pero extendiendo sus existencias. O sea, si les faltan como referencias para poder escribir un cuento, cuenten algo que les pasó a ustedes, pero cambiando, cambiando obviamente el escenario, cambiando las técnicas, cambiando jugando con el montaje, desarrollando cierto lo que ustedes quieran. O sea, partan de la base de algo que les puede pasar a ustedes mismos, a propósito de expresar sus emociones y sentimientos, pero denle también espacio a que haya algo de creatividad, un escenario diferente, en un planeta distinto, ¿cierto? En el pasado, en una máquina del tiempo, qué sé yo, lo que ustedes quieran. A propósito de todos estos artilugios que están aquí, que son parte de historia, o pueden ser parte de la literatura propiamente tal. Ok. Aquí, por ejemplo, yo quiero hacer una recomendación por si les falta, digamos, creatividad y piensen, por ejemplo, ¿cómo podemos contar una historia de Navidad que sea como novedosa? Bueno, lamentablemente no les puedo poner el video porque por copyright, ¿cierto?, no me deja. Pero hay un capítulo de la serie Love, Death and Robot, o Love, Death más Robot, que está disponible, ¿cierto?, en Netflix, y que en 7 minutos cuenta una historia navideña para mí súper novedosa. Son dos niños que están en su pieza, no voy a hacer spoiler para que lo vean, dos niños que están en su pieza, ¿cierto? Y en vísperas de Navidad, y escuchan que en la sala, ¿cierto?, de la casa, parece que está el viejito Pascuero. Toda la historia, ¿cierto? Ellos se levantan sigilosamente a espiar al viejo Pascuero. Pero no es el viejo pascuero convencional del que ellos podrían estar familiarizados, ¿cierto? Y algo sucede ahí, a propósito. Sin embargo, no ven truncada, ¿cierto? Esa dicha de recibir regalos, los reciben igual, pero hay una importante enseñanza a propósito de lo que puede contarnos esta historia. Episodio 2 de la temporada 2, entonces, de Love, Death and Robot,
Ahí tienen una serie de cortometrajes, que son cuentos, finalmente, ¿cierto? Pero contados en el formato de película, que les pueden servir como inspiración para que vean ustedes de lo que pueden hablar, pueden escuchar podcasts también que les pueden sacar temas de ahí, a propósito de lo que significa también lo que estamos viviendo, los últimos alcances, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, la posibilidad de viajar en el tiempo, descubrir otras vidas en otros planetas, un infinito de textos de cosas que podrían estar alimentando su historia. ¿Ya? Se puede ser creativo incluso con historias navideñas como las que les presenté. Recordatorio entonces, para ir cerrando la clase, va a estar disponible esta tarea, ojalá hoy día tengan ya a disposición de la tarea, tengan al alcance, ¿cierto?, esta tarea con esta rúbrica, para que la vayan trabajando desde ya. Podría extenderle el plazo del 31 al 2 de junio, y como les dije recién, voy a ver eso de los tiempos para que tengan el tiempo suficiente para poder hacer su historia y poder yo también retroalimentarles si tienen alguna duda durante la semana, ¿cierto?, en el transcurso a través de WhatsApp, ¿ya? También está la prueba del libro. Yo les digo, a propósito, la prueba del libro es el día lunes 7 de junio. Se supone que la próxima clase, el 31, lunes 31, ¿cierto?, estaríamos hablando del libro, del autor y de todo lo que significa, ¿cierto?, Siddhartha para la historia de la humanidad en general, ¿cierto? El personaje que trae a la vida, ¿cierto?, Hermann Hesse, que es un personaje trascendental de por sí. Es como hablar de Jesús, haciendo más o menos el alcance histórico de este Siddhartha. Y la prueba de unidad, que sería también el lunes 31. O sea, el lunes 31 tendríamos una clase que estaría o podría estar dirigida, ¿cierto?, a aclarar algunas dudas con respecto a la prueba en sí y con respecto, ¿cierto?, a la lectura del libro como pistas, como claves para que ustedes, ¿cierto?, respondan de mejor forma, ¿cierto?, a esta misma prueba. ¿Ya? O podría hacer la clase el lunes 17 del libro, el lunes 7, perdón, del libro, y de poner del libro, perdón, de la prueba el 7 y el 8. Ahí lo vamos a ver, no hay drama. Y solamente darle como bien duro, ¿cierto?, esto de la tarea, de la prueba, perdón, del día 31, que sería la clase misma de ese mismo día. O sea, en esa clase hablar de la prueba de unidad, y en la clase del 7 hablar del libro y dar, ¿cierto?, pie a que ustedes puedan hacer la prueba del libro. Yo creo que eso va a ser mejor. Suena mejor, suena más ordenado. La prueba de unidad es lectura comprensiva, reconocer elementos de la narrativa. Seguramente les voy a poner un par de textos, ¿cierto?, narrativos breves, que ustedes van a decir, esto tiene anacronía, esto tiene esto y esto otro. Y como es ya habitual, ¿cierto?, en mis pruebas, también ustedes van a poder opinar sobre los temas que puedan tener y contener, ¿cierto?, los textos que les voy a poner como evidencia ahí en la prueba. ¿Ya? O sea, nada del otro mundo tampoco. Lo importante es que participen en eso, porque lamentablemente las tareas en Classroom no tienen una participación masiva. Sí las pruebas. Entonces, por ahí me voy decantando, ¿cierto?, más a hacer menos tareas en Classroom y más pruebas, quizás. Porque era la idea contraria, ¿cierto? Al principio de año le había dicho, ¿cierto?, que hiciéramos más tareas y menos pruebas, pero parece que ustedes más responden a esta idea de las pruebas que de las tareas. A mí me da lo mismo. Prefería, por temas ciertos de formativa, las tareas son mucho mejores. Pero bueno, ahí a gusto del consumidor. Nada. Entonces, para que vayan anotando esto de lo que se viene a propósito, ¿cierto?, de nuestras obligaciones. ¿Ya? Dicho esto, chiquillos, ya estamos en el epílogo. Hoy día aprendimos, bueno, básicamente características fundamentales de los cuentos y estructura, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo aprendimos? Porque obviamente, a propósito de la importancia de estos aprendizajes, nosotros los tenemos que integrar, obviamente, en nuestra vida cotidiana, en la creación de un cuento inédito, pero más allá de eso, lo importante que tiene esta estrategia, estas características y todo, la idea, ¿cierto?, de escribir un cuento, lo que se suscita con este ejercicio es que ustedes puedan expresarse. Entonces, la literatura es un vehículo de expresión. Y entiéndalo así. Cada vez que se sientan ahogados, escriban un diario, escriban un poema, escriban, ¿cierto?, un cuento, si les da una novela, ¿cierto?, estilo Wattpad, como decía la Kim, eh, jueguen a eso. Tienen toda la libertad, tienen todo el espacio, ¿cierto?, para que lo puedan hacer. Las herramientas
de narrativa, ¿cierto? Ustedes las pueden ir puliendo en el camino, no tienen que ser un Stephen King o una Gabriela Mistral o no sé, un Gabriel García Márquez para poder escribir. De hecho, ellos partieron también, igual que ustedes, pues, aprendiendo, ¿cierto? O sea, tropezándose, cayéndose y siendo dirigidos por quizá algún profe como yo. Ojalá. Por eso, la próxima clase ya sabemos que lo que vamos a hacer tiene que ver directamente con la prueba de la unidad y la próxima también con la prueba del libro, ¿vale? Sí, para allá va dirigida la cuestión. Veamos el chat, algo que me quieran decir a propósito. Ah, sí, mira, qué interesante. Sí, ojo con hoy Pablo Neruda en su formación, él también se encontró con Gabriel Mistral, pero la de verdad, sí, pues. De hecho, él estudió en un colegio donde la Gabriela Mistral era directora, si no me equivoco, en Temuco. Si no hay, dígame, o escríbame, mejor, no sé, las leo. Chiquillos, si tienen alguna duda, cualquier duda, ya saben, tienen mi WhatsApp, así que escríbanme al WhatsApp, ahí yo ¿cómo se llama? Sí, por supuesto. Perdón, ya, sí entiendo. Voy a dar mi teléfono de nuevo, ¿cierto? Para que me escriban, ¿cierto? Ay, o sea, al revés. Para que me puedan escribir y me puedan hacer las consultas. Ese es mi WhatsApp, chiquillos, para que lo copien, lo tengan ustedes, me escriban todas las dudas, identifíquense, por favor, sí. Profe, soy tal de curso, ¿cierto? X. Y mi duda, ¿cierto? Yo la respondo, no hay ningún problema. 24/7. ¿Ya? Así que aprovechen que tengo insomnio para que me escriban incluso hasta altas horas de la noche. Cuídense harto, chiquillos, que tengan una bonita semana. Aguante la U. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, Oye, profe. el Chao, punto profe. era. ¿A quién era el punto? Se me olvidó. A mí. No, no, no. No soy tramposa. ¿Qué me respondió el Benjamín? ¿O no? Sí, sí, ya. Ahora lo tengo registrado. Ahí está. Ya, listo. Lo tengo. Ahí va la décima. Chao, chao. Cuídense.